¿Me escuchan bien ahora? ¿No? No, creo que apagué y prendí otra vez. En el libro de Génesis, igual. Ah, ah, Génesis capítulo 18, el versículo 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Estoy muy agradecida por estar aquí en la casa del Señor, por después de mucho tiempo, ¿verdad? Pasé un poco de tiempo lejos, digamos así, lejos en físicamente, pero espiritualmente cerca uno del otro. La palabra de Dios aquí nos habla sobre la confianza que Dios tiene en nosotros. El pastor estaba hablando el martes sobre ser mimados y mimadas por Dios. Y cuando yo leí este versículo, este pasaje, yo me sentí así mimada por Dios, por la confianza en que Él me ha dado, por la confianza en que Él ha depositado en mí. ¿En qué sentido? Porque acá la palabra de Dios dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Todos nosotros conocemos la vida de Abraham. Todos nosotros sabemos que por la historia en que leemos, sabemos que Abraham era un hombre de carácter. Cuando nosotros leemos el llamamiento de Abraham, Dios le dice que deje su casa y su parentela y se vaya a una tierra en que Él le mostró. Abraham en ningún momento no recusó la voz de Dios, sino que en todo momento él obedeció la voz de Dios, dejando su parentela, abandonando su tierra, abandonando su ciudad. Tal vez muchos de aquí no saben, ¿verdad? Pero dejar un lugar en donde vos creciste, dejar un lugar en donde vos te sentías acogido, dejar un lugar en donde están tus padres, tu familia, es muy difícil. Los misioneros saben. Para mí, por ejemplo, fue muy difícil dejar toda mi familia atrás y venir a este lugar. Pero el Señor no permitió que yo volviera allá porque Él tiene un propósito conmigo aquí. Y entonces de la misma manera en la vida de Abraham, Abraham tuvo que dejar todo y esto demuestra que él era un hombre de carácter. Él no era cualquier hombre, sino era un hombre que tenía una decisión propia. Y cuando Dios dice aquí, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios confía en nosotros, cuando Dios nos revela aquello que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué no nos sentimos mimados cuando Dios viene a querer revelarnos cosas ocultas como Él dice en la palabra de Dios? Después dices, habiendo de ser Abraham una nación grande, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Y esta es la confianza que Dios ha puesto en nosotros, que debemos de guiar nuestra casa, que debemos de enseñar a nuestros hijos el camino. Porque de qué me sirve a mí que mi hija tenga grandes promesas, de qué me sirve a mí de que mi hija tenga grandes propósitos y yo no enseñarle la palabra de Dios, y yo no mostrarle el camino que ella debe andar, yo no instruirle por dónde debe andar. De nada me serviría a mí, porque aquí dice la palabra de Dios, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que Dios pueda cumplir el propósito que él tenía en la vida de Abraham, Abraham tenía que enseñar el camino a sus hijos. Tenía que enseñar el temor de Jehová sobre la vida de sus hijos. Y de esta manera el Señor también coloca esta confianza en nuestras vidas. Nosotros, para que veamos las promesas cumplidas en la vida de nuestros hijos,
nosotros también tenemos que enseñar el camino del Señor. Tenemos que enseñar el temor al Señor, el respeto, la reverencia. Debemos enseñarles a adorar a Dios. Debemos de enseñarles quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Debemos de enseñarles que en la casa de Dios hay que estar en los días buenos y en los días malos. Hay que estar en los días de lucha y en los días de felicidad, en los días en donde disfrutamos de un banquete y en los días que no tenemos nada en la mesa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos para que así las promesas del Señor vengan a cumplirse sobre sus vidas. Porque, como digo, muchos dicen, mi hijo tiene promesa, mi hija tiene promesa, pero no le enseña la palabra, no le enseña a temer al Señor, anda de cualquier manera. ¿Cómo las promesas de Dios van a venir a cumplirse sobre la vida de este hijo si nosotros no enseñamos? Nosotros que ya somos grandes. En estos días me pasó algo muy interesante, yo me quedé así atenta, ¿verdad? Yo en el grupo de los adolescentes, una de las adolescentes me pregunta, hermana Ruth, ¿por qué nosotros tenemos, los católicos tienen 7 sacramentos y nosotros no? Hermana Ruth, ¿por qué nosotros tenemos 66 libros de la Biblia y ellos tienen más 7 libros a más? Me preguntó, ¿verdad? Y yo me quedé mirándole, ¿verdad? Con la pregunta que me hizo. Y después, claro que tenía conocimiento, ¿verdad? Pero ¿a qué se debió este conocimiento? A que pude participar del instituto. Si yo no participaba del instituto, ¿cómo yo le iba a responder a esta adolescente su pregunta tan difícil que me hizo? ¿Cómo le iba a responder? Y eso me hace recordar que los hijos también son así. Nuestros hijos nos hacen preguntas difíciles. ¿Y cómo le vamos a responder si nosotros no nos capacitamos como padre, si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no nos capacitamos cada día? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a andar en el camino del Señor? Eso quiere decir que también nosotros tenemos que capacitarnos. Nosotros también tenemos que aprender para que podamos enseñarle a nuestros hijos. Y esta palabra me parece así tan extraordinaria porque Dios nos ha dado autoridad para mandar y para enseñar a nuestros hijos. Porque aquí dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. Abraham aún no tenía hijo. Dios le había dado una promesa y Dios ya dijo, porque yo sé. Qué bueno es cuando Dios dice, nos mira y da promesas a nuestro hijo y dice, porque yo sé que Betty le enseñará a Zaini y a Sayi el camino que debe andar y por eso le voy a dar esta promesa. Así para que yo pueda cumplir todas mis promesas sobre la vida de Betty. Qué tremendo es cuando nosotros miramos para la pastora y sus hijos están aquí, es porque ella le enseñó el camino que debía de andar. Yo me siento así muy feliz cuando veo a los hijos aquí en la presencia del Señor, porque eso significa que había una mujer sabia enseñando, había un papá orando por sus hijos, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová pueda cumplir sus promesas sobre nuestros hijos. En el Salmos 8, si pueden abrir conmigo sus Biblias. Me encanta este Salmos que David escribió. Salmos 8 dice, el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Claro que este es un salmos mesiánico, pero también Dios nos habla de que Él nos dio autoridad. Acá dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros delante de los ángeles de Dios, delante de la creación del Señor? ¿Qué somos? Nada somos. Pero el Señor aún así nos ha dado autoridad para gobernar. Si vos le retás a un perro, el perro te obedece. Si vos le decís al gato, sabe de aquí, sale, ¿verdad? Dios nos ha dado esta autoridad. Dios nos ha dado la autoridad para gobernar nuestra casa. No que nuestra casa nos gobierne. Nosotros debemos de gobernar nuestros hijos y no al contrario, como muchas veces sucede.
Esta palabra es extraordinaria porque le dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero también la palabra de Dios nos habla sobre el mayordomo infiel. Nos habla de que si nosotros no tenemos esta mayordomía fiel, nosotros vamos mal a administrar nuestra casa, vamos a mal administrar nuestro hogar. Pero Dios nos ha dado el poder, la autoridad de mandar, de enseñar. También nos ha dado la autoridad de gobernar y por sobre todo de administrar nuestra casa. Él nos ha hecho mayordomos de nuestra familia. Y depende de nosotros cómo guiar nuestra casa. Porque Dios nos ha dado sabiduría a cada uno de nosotros. Y la palabra dice que aquel que no tiene sabiduría, pida a Dios, que Dios lo da sin medida a aquellos que le piden. Pero no debemos de dudar que Dios nos va a dar sabiduría, porque Él hace mucho más abundante en nuestras vidas. Y así como las promesas vinieron a cumplirse en la vida de Abraham, porque Abraham temió al Señor, Abraham obedeció la voz de Dios. Abraham enseñó a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos la palabra de Dios. Y así vino la promesa a cumplirse en la vida de Abraham. Así también si nosotros somos fieles, si honramos la confianza que Dios ha depositado sobre nuestras vidas, así también las promesas van a ser cumplidas sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Y vamos a alegrarnos, no vamos a tener dolor de cabeza, porque difícil es cuando pasamos por dolores de cabeza, sino que vamos a ver a nuestros hijos cantando, alabando, siendo bendecidos, glorificando a Dios, cada día siendo prosperados en la presencia del Señor, porque hemos obedecido. ¿Será difícil? Va a ser difícil. Nada es fácil, porque nosotros no podemos, ellos no son una máquina que nosotros vamos a controlar. No son que vamos a decirle no vaya a hacer y no va a hacer más. Ojalá fuera así, ¿verdad? Le decimos no vaya a hacer eso, pero vuelven a hacer. No vayan a mentir, vuelven a mentir. No vaya a hacer eso, pero vuelven a hacer. Ojalá fuera más fácil, pero no es fácil. Pero Dios nos ha dado instrucciones y aquí están sus instrucciones. Aquí está en la palabra de Dios para que nosotros podamos también enseñarles a nuestros hijos a caminar en la presencia de Dios. Y esta es mi pequeña palabra en ese día del culto de la familia, que cada día nosotros podamos aprender más a honrar la confianza tan grande que Dios ha depositado en nuestras vidas. Yo particularmente, y pienso que ustedes también, se sienten mimados por Dios al tener tal confianza de ser padre y de ser madre, de niños que están en la casa de Dios, de niños y adolescentes que están creciendo en la presencia de Dios y de que un día van a ser obreros y obreras fieles aquí en la casa de Dios. Y nosotros vamos a alegrarnos todos juntos al ver, porque ellos son el futuro de la iglesia. Ellos son los que van a llevar la iglesia hacia adelante. Son ellos la generación, y nosotros solemos decir que esta generación que viene va a ser la generación del gran reavivamiento de la iglesia. Entonces nos toca a nosotros enseñar a nuestros hijos para servir a Dios, para temer a Dios, para obedecer a Dios, para que el gran reavivamiento sobre la iglesia pueda venir y así nosotros esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo para irnos con Él en gloria, felices, viendo a nuestros hijos allá en el cielo también con nosotros. Porque esta es nuestra meta, que veamos a nuestros hijos también en el cielo, que no se pierdan en el mundo, sino que también estén con nosotros en el día en que suenen las trompetas, en aquel día final podamos ver felices, y cuando el Señor nos pregunte sobre el talento que son nuestros hijos, podamos decir: Señor, yo cuidé del hijo o de la hija que me diste, enseñé tu palabra, enseñé a andar en tu camino, y así podamos disfrutar del gran banquete en la presencia del Señor. Y así yo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén.